al estudio. Y es un reto el que tenemos por delante. Ya hemos estudiado el libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, y creo que ha dejado un buen sabor de boca. Si revisamos los videos, encontraremos mucha información de parte de todos los hermanos que expusieron. Así de que no está mal revisar de cuando en cuando los videos relacionados al estudio del libro del Evangelio de Mateo que están en el canal del hermano Manuel, que creo que ya todos lo conocen. Y para los que no, pues entonces se lo piden al hermano Manuel, la dirección, y él se los va a dar. Hoy empezamos con los versículos 1 al 13 del Evangelio de Marcos. Ya hemos tenido una introducción a este Evangelio por parte de nuestro hermano Marvin Soto, así de que pueden igual ir a buscar ese video que está subido en la plataforma del hermano Manuel, y ahí estudiar un poco más acerca de lo que es la introducción al Evangelio de Marcos. El apóstol Juan, ¿verdad? En la primera carta de Juan, les voy a invitar a que vayamos a primera de Juan, al capítulo 2, al versículo 6, primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice de la siguiente manera: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Fíjese bien en este pasaje de la Biblia. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Siendo que el andar o la forma de vivir de Cristo, nosotros podemos darnos cuenta por lo que leíamos en este pasaje, sabemos que estamos, dice, en él. Si andamos como él anduvo, entonces es como sabemos que nosotros estamos en él. Entonces, hermanos, se hace sumamente importante para nosotros que entendamos bien cómo anduvo Jesús, la manera de vivir de él. El Evangelio de Marcos nos debería servir a nosotros de guía para analizar la forma como Jesús anduvo, cómo él vivió, cómo actuó, cómo respondió en cada situación. Y esto debería ser nuestro propósito a través de este estudio que vamos a iniciar hoy con el Evangelio de Marcos. Analizar la vida de Jesús y esforzarnos, amados hermanos, esforzarnos por modelar nuestras vidas a la vida de él. Entre las características que distinguen este evangelio, nosotros podemos ver la claridad de su discurso y su estilo. Es bastante directo, es dinámico y muy sencillo. Creo que el hermano Marvin habló de esas características de este evangelio. Entonces es un evangelio cuyo discurso es claro y bastante directo. Ya en la primera frase de Marcos encontramos nosotros esas características directas, sencillas de hablar, y él pasa a informarnos directamente de lo que su libro va a tratar. Esto es lo que dice él en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, en el versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios.
Entonces, Marcos está a punto de dar comienzo al relato acerca de Jesús y por ello usa la palabra principio. La palabra evangelio se refiere a las buenas nuevas, ¿verdad? O literalmente significa buenas nuevas. Esta palabra entonces hace referencia a que Marcos tiene el propósito de presentarnos las buenas nuevas acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. El nombre Jesucristo, ¿verdad? Lo podemos dividir en dos para tener una mejor claridad de su significado. Jesús en hebreo es lo mismo que Josué y significa Jehová salva. Creo que en Mateo, en el estudio que se tuvo de Mateo, principalmente en el capítulo 1, en el versículo 21, se menciona eso. Cristo, la palabra Cristo significa el ungido, en este caso el ungido de Dios. El nombre en hebreo se pronuncia el Mesías. Entonces en griego, Cristo, en hebreo el Mesías, y significa el ungido, en este caso el ungido de Dios. El mundo reconoce la persona histórica de Jesús de Nazaret. El judío esperaba al Cristo. No obstante, la gran mayoría de personas rechazan la combinación de Jesucristo. Pero el Salvador del mundo, es Jesucristo. Es lo que él dice. Y las buenas nuevas de esa salvación, precisamente, hermanos, encierran el hecho de que Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Salvador del mundo. Marcos nos dice de que Jesucristo, ¿verdad? De que Jesús, el Mesías, el Salvador, es el Hijo de Dios. Aquí se recalca la naturaleza de Jesucristo. Él es Dios. Se presenta directamente y en solo la entrada acerca de su deidad. Entonces, sin esta realidad no hay evangelio. Marcos nos apunta directamente al origen de Jesús de Nazaret. Él es el Hijo de Dios, es de la misma naturaleza que Dios. Él es Dios. Por lo tanto, amados hermanos, el que viene es Dios mismo, es el gran rey, es el rey todopoderoso. Y ya Marcos nos ha presentado así a Jesús. En el párrafo que sigue de las Escrituras, Marcos nos habla acerca de cómo se prepara el terreno para la venida del Hijo de Dios, de este Rey todopoderoso. Entonces, la preparación se lleva a cabo por medio de Juan el Bautista, que es el precursor del Mesías, el precursor de Jesús, y los versículos que siguen, ¿verdad? Nos dicen a nosotros lo que ocurre con el Hijo de Dios cuando comienza su trabajo aquí en la tierra. Él vino y fue bautizado y fue tentado. Así que hay tres eventos necesarios para preparar a Jesús para su trabajo. Y fue su trabajo de toda una vida. Lo que Marco nos dice es, entonces, en los versículos 1 al 8, hablamos o nos habla él de la preparación del terreno para la venida del Mesías por parte de Juan el Bautista. Luego nos habla de los versículos 9 al 11 acerca de el bautismo de Jesús y finalmente de los versículos 12 al 15 él nos habla
acerca de la tentación de Jesús. Vamos entonces a la primera parte de estas tres que menciona Marcos como cosas, como algo esencial para la preparación del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Lo primero es Juan, el Bautista. Es la voz del que prepara el camino del Señor, y de eso nos habla él en los versículos 2 al 8, que vamos a leer. Versículos 2 al 8. Entonces dice, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Versículo 3. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. El versículo 4 dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de los pecados, y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. El versículo 6, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Entonces, Marcos cita, ¿verdad? En primer lugar, un escrito que está en Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 1, que dice de la siguiente manera: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Él está citando esta escritura. Él está citando entonces a Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Y otro pasaje que él cita es Isaías en el capítulo 40, Isaías capítulo 40 en el versículo 3. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es interesante esto porque estas profecías dicen a quién se le debía preparar el camino, y están diciendo que es a Jehová, a nuestro Dios, dice Isaías 43. Entonces, para Marcos, perdón, era Jesús, el Hijo de Dios, era Dios mismo, y era el gran rey, y Juan el que venía a preparar el camino para él. En el versículo 6 de Marcos, así que volvamos a Marcos, en el versículo 6, dice de la siguiente manera: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Es decir, nos describe la forma de vida del mensajero, de aquel que venía delante del rey para preparar su camino. No era un hombre que estaba rodeado de lujos y de comida fina y de ropa fina, sino que era un hombre que por su trabajo, por su misión en el desierto, entonces tomaba de lo que tenía
y con eso de lo que proveía Dios para él, y con eso él estaba satisfecho. Aquí lo que nos describe es la humildad de Juan y su disposición a cumplir con lo que Dios lo había mandado en lugar de llenarse de placeres. Era un hombre sencillo, era un hombre humilde, pero poderoso en la palabra. Dice el versículo 7, de que él predicaba diciendo, y aquí está la predicación de Juan el Bautista. Él predicaba a las personas diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Así que la predicación de Juan tiene estos elementos. Él viene hablando acerca de Cristo y todo lo que dice, todo lo que él enseña a la gente es para llamar la atención de las personas a fin de que cuando llegue el Mesías, entonces ellos puedan buscarlo. No a él, no buscaba discípulos para él, sino que buscaba discípulos para Jesús, para el Mesías, para el Cristo. Viene tras mí el que es más poderoso que yo. La gente pensaba que Juan era poderoso, sus palabras eran poderosas, movían a la gente, pero viene alguien, dice él, que es más poderoso que yo. Él mismo no se consideraba digno de desatar siquiera encorvado la correa de su calzado. No se consideraba merecedor de estar al servicio de ese rey que venía detrás de él y que era mucho más poderoso que él. El poder del que venía se mira claramente en el versículo 8 cuando dice, yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Hermanos, Juan sumergía a las personas en agua, pero hay algo que él no podía dar, no podía hacer, y era bautizar con el Espíritu Santo, es decir, dar los poderes del Espíritu. Eso más adelante se puede observar en el libro de los Hechos, como, ¿verdad?, los apóstoles con gran poder y habiendo sido llenos del Espíritu Santo, hicieron muchas obras milagrosas, portentosas con el Espíritu Santo que Jesús les había dado. Y entonces esto él no lo podía dar, pero Jesús, el Mesías, el que viene detrás de mí, dice él, el que viene tras mí es más poderoso que yo, y él entonces a la verdad hará estas cosas. Entonces tenemos ya en primer lugar cómo este hombre humilde, sencillo, que no buscaba gran reputación, que no quería que la gente se fijara en él, sino en el Mesías, venía predicando acerca de Jesús, venía predicando a la gente para llamándoles la atención hacia Cristo. No quería discípulos para sí mismo, sino para Jesús. Así que tres cosas muy importantes podemos notar en Juan el Bautista, cómo él cumple la profecía de Malaquías y de Isaías. Y por eso Marcos empieza hablando acerca de su ministerio, porque él es el precursor profetizado. Todos venían para ser bautizados por Juan, porque su mensaje les movía a obedecer, y esto a Dios, que es muy importante. Y luego vemos los elementos en la predicación de Juan, como él, ¿verdad? Entonces, procuraba llevar a la gente hacia Cristo. En segundo lugar, vemos el bautismo de Jesús, que fue otro de los eventos necesarios
en la preparación de su ministerio. El bautismo de Jesús, del cual leemos en Marcos en el capítulo 1, versículos 9 al versículo 11. El versículo 9 entonces dice, aconteció en aquellos días que vino Jesús de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Luego, cuando subía del agua y vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Una de las cosas que nosotros debemos notar es que Jesús no tenía pecados. Recuerde que la gente que venía a Juan, venían porque eran pecadores, se arrepentían de sus pecados, confesaban su pecado y eran bautizados por Juan una vez que ellos hacían eso. Aquí entonces, cuando pensamos en Jesús, ¿por qué vino él a ser bautizado? Tenemos que considerar primero que él no viene porque era pecador como la demás gente que venía a Juan para ser bautizadas en el Jordán. El apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 22, Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 22, dice que el cual no hizo pecado, hablando de Jesús, ni se halló engaño en su boca. Hermanos, Jesús no hizo pecado. Así que él no viene como el resto de la gente para ser bautizados por Juan, porque el resto de la gente sí eran pecadores. Nosotros somos pecadores. Y la Biblia enseña de que debemos de ser bautizados para el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Ahí tenemos la respuesta de Pedro dada a la multitud que le preguntó, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, al igual que aquella gente acudía a Juan porque eran pecadores para ser bautizados, nosotros también somos pecadores y debemos ser bautizados, como dice el texto, para perdón de los pecados. Hechos 2:38 enseña que nosotros somos bautizados para el perdón de los pecados. Pero Jesús mismo no tenía pecados. Él era libre de pecados. En Mateo tenemos nosotros en el capítulo 3, en el versículo 15, Mateo capítulo 3, versículo 15, lo siguiente. Dice de la siguiente manera, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Al leer los textos anteriores nos damos cuenta de que Juan se negaba a bautizar a Jesús. No quería bautizarle. Él no consideraba apropiado eso. En cambio, sí consideraba apropiado que Jesús mismo le bautizara. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos. ¿Y qué cosa cumplamos? Toda justicia. Y cuando Juan escuchó esto, entonces fue convencido por esto a bautizar a Jesús. Él lo bautiza. Ahora, ¿qué es toda justicia? ¿Qué es toda justicia? En el Salmo 119, en el versículo 172, Salmo 119, el verso 172, dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. Lo impresionante de Jesús
es que él tiene un corazón dispuesto, inclinado a cumplir con todos los mandamientos de Dios. Por eso le dice a Juan, así conviene que hagamos, que cumplamos con todo lo que Dios manda, con todo lo que Dios dice, porque todos los mandamientos de Dios que son justicia. ¿Ves? Entonces, el bautismo de Juan era un mandamiento del cielo, era un mandamiento de Dios, y Jesús estaba dispuesto a cumplir con todos los mandamientos de Jesús. Al inicio de este estudio, decía ¿de qué sirve que nosotros leamos el Evangelio de Marcos si no vemos aquí en él la manera como andaba? Y el andar de Cristo, la disposición de él, la manera de vivir de él, la disposición de su corazón era obedecer los mandamientos de Dios. Jesús fue una persona obediente a su Padre, obediente a Dios en todo. Hermanos, es lo mismo. Tenemos aquí en Jesús el ejemplo. Para que nosotros, al igual que él, tengamos un corazón inclinado, una disposición inclinada hacia el cumplir con todos los mandamientos de Dios, no con una parte. No vemos que Jesús estaba dispuesto a cumplir solamente con una parte de los mandamientos de Dios, sino que él quiere cumplir con todos los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios son justicia. Entonces, él estaba inclinado en su corazón, en su mente, en su vida, a querer hacer todo lo que Dios mandara. Y eso demuestra la gran confianza que también Jesús tenía en Dios. Y eso es lo que nos lleva a nuestro tercer punto en el Evangelio de Marcos. Quiero que veamos allí entonces el Evangelio de Marcos nuevamente en el capítulo 1 y esta vez los versículos 12 al versículo 13, 12 al 13. Entonces dice el versículo 12, y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Pasa a hablarnos ahora acerca de la tentación de Jesús. Y notamos en el versículo 12, cómo Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Dice que fue impulsado, impelido, movido, como que si fuera sacado a empujones hacia el desierto por el Espíritu. Marcos nos describe a continuación lo que pasó con el Señor en el desierto. Notamos allí, en primer lugar, de que él estuvo 40 días en el desierto. En otras palabras, Jesús no se rehusó a ir al lugar al cual el Espíritu Santo lo llevó. Es lo que decíamos anteriormente. Él estaba dispuesto a cumplir con todo lo que Dios quería, con todo lo que Dios mandaba, pero también confiaba en Dios. Él sabía que lo estaba enviando a un lugar en el que nadie podía estar con él. Un lugar en el que estaría solo. Un lugar en el cual él estaría un buen tiempo solo. Entonces, eso era necesario para que los primeros cristianos
que estaban sufriendo la persecución, que estaban siendo encarcelados, que estaban pasando por momentos muy difíciles, pudieran identificarse aquí con Jesús, pudieran saber que aquel que es su Señor también fue llevado a un lugar y en el cual estaba solo. Mateo nos dice que Jesús ayunó durante 40 días, Mateo 4:2, nos dice que Jesús ayunó durante 40 días y Lucas también en el capítulo 4, en el versículo 2, nos dice que durante ese tiempo Jesús no comió nada durante esos días. ¿Y quién había allí para ayudar a él? ¿Quién estaba cerca? No había nadie. Era un lugar prácticamente despoblado, el más despoblado. Y entonces Jesús estaba en ese lugar solo y además de eso, sin comer, sin probar nada de alimento en esos días. Marcos no nos dice las tentaciones de Jesús, cuáles fueron. Mateo nos explica más ampliamente acerca de las tentaciones, cuáles fueron, ¿verdad? Y nosotros haríamos bien en revisar videos anteriores relacionados al estudio de Mateo acerca de las tentaciones que él sufrió. Pero Marcos no nos dice acerca de eso. Pero queremos notar lo siguiente. Note esto. Jesús está solo. Además de eso, está con hambre. Está pasando necesidad física. Es decir, él no cuenta con alimentos allí en ese lugar. Dice que Lucas capítulo 4 versículo 2 nos dice que durante todo ese tiempo que Jesús pasó en el desierto, él no comió en esos días. Ahora, aparte de eso, aparte de estar solo, aparte de no comer, hay alguien allí tentándole. Es identificado como Satanás, un fuerte y poderoso adversario. Es como que si nosotros estuviéramos en primera fila, en palco alto, viendo ahora cómo Jesús se enfrenta a Satanás, su peor enemigo, y no solo de él, sino también nuestro, y lo derrota. Lo derrota ahí. Pero aquí los discípulos de Jesús pueden encontrar en él, en este relato, en este evangelio, un fortísimo consuelo, el saber que Jesús estuvo solo, pasó necesidades y también sufrió la tentación de Satanás. Cosa que ellos mismos estaban pasando, porque el hermano Marvin, que nos dio la introducción del libro, dice que este libro fue escrito en el 65 al 70, ¿verdad? Después de Cristo, y fue una época dura. Este evangelio entonces está y haciéndole ver a los cristianos que están en esa terrible persecución que su Señor también pasó por estas mismas cosas, ¿verdad? Una de las tentaciones que Mateo nos dice es que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, y la tentación que vino cuando él estaba más débil, estaba más susceptible, podríamos decir, a caer. Y en su momento de mayor debilidad vino el tentador para tentarle. Había gran necesidad física. El que Jesús, el que el diablo le haya dicho, convierte estas piedras en pan, no crea que fue una tentación común cualquiera,
Fue una tentación muy fuerte, muy poderosa para Jesús y él tuvo que luchar contra eso. Marcos nos dice entonces que los ángeles le servían. Aunque Marcos no nos dice, como he mencionado antes, acerca de cuáles eran las tentaciones que Jesús pasó, podemos ver por Mateo y Lucas que una de esas tentaciones a Jesús fue acerca del cuidado de los ángeles sobre él si se lanzaba sobre el pináculo del templo. Si demostraba si realmente eres el Hijo de Dios, lánzate, ¿verdad? Porque Dios ha prometido esto. Ha prometido protegerte, ha prometido enviar a sus ángeles. A eso respondió Jesús. También está escrito, no tentarás al Señor su Dios. Hermanos, Jesús sabía que a su tiempo Dios le respondería con su protección. Dios le respondería con su ayuda. No lo dejaría solo. Y no era, por lo tanto, necesario tentar a Dios para probar algo. Y esto es lo que Jesús nos enseña. No es necesario probar o tentar a Dios para demostrar algo. En este caso, para demostrar también que nosotros somos hijos de Dios. No necesitamos hacer eso porque a su tiempo Dios proveerá para nosotros las cosas que necesitamos. Jesús necesitaba fortaleza y fue fortalecido. Dice que los ángeles le servían. Entonces, lo que el diablo le proponía, lo que Satanás le proponía obtener por medio de tentar a Dios, Jesús lo obtuvo por medio de confiar en Dios y en su protección, que no era necesario entonces tentar a Dios. En lugar de quejarnos, en lugar de quejarnos nosotros por los problemas que tenemos, por la soledad que tenemos y que estamos sufriendo solos y las necesidades que tengamos, debemos recordar en todo momento que así como Jesús confió, debemos confiar también nosotros. Porque Dios a su tiempo, ¿verdad? Va a darnos las cosas que necesitamos. Debemos depender de Dios, debemos aprender a confiar en Dios como Jesús confiaba en Él, bajo cualquier circunstancia en la que nosotros podamos estar. En el desierto, Jesús confiaba en su Padre. Notemos entonces que Él estuvo allí 40 días, no comía nada. Aparte de estar allí, Satanás le tentaba. Aparte de eso, estaba con las fieras. Es Marcos el único que nos dice que Jesús estaba con las fieras. Entonces la situación de él era bastante difícil, bastante complicada, porque ninguno de nosotros, ¿verdad? Hasta el momento nos encontramos en una situación igual. Yo creo que los cristianos del primer siglo que fueron torturados y llevados al circo eran envueltos por Nerón en cuero de animales para que fieras los devoraran. Perros los devoraran. Entonces ellos tuvieron que sufrir mucho realmente y este evangelio les enseñaba a los primeros lectores como a nosotros hoy en día la necesidad de aprender a confiar en Dios, a no poner a Dios a prueba, porque en nuestras angustias, en nuestro sufrimiento, Él va a estar con nosotros y dará la salida. Dios nos fortalecerá. Eso es muy tremendo. Aprender a confiar
en Dios de la manera que Jesús confiaba. En conclusión, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios. Es mucho más poderoso que aquellos que sobre quienes nosotros consideramos tienen algún poder. Pero Jesús se humilló, se sometió a Dios, lo que lo llevó a él como hombre a experimentar en carne propia las angustias humanas, las carencias, las tentaciones de un poderoso enemigo como es Satanás. Y podemos ver cómo Jesús, a pesar de todas las cosas, no dejó de confiar nunca en Dios, no dejó de confiar en el plan de Dios, no pecó contra Dios porque su corazón no estaba inclinado a lo malo, sino hacia lo bueno. Él se condujo siempre de acuerdo a la voluntad de Dios, sin importar las circunstancias. Jesús fue obediente en todo. Y eso es impresionante, porque si nosotros queremos permanecer en Él, debemos ser como Él. Nos enseña que Marcos en este evangelio, que nosotros podemos también, que no estamos solos en esta lucha, que Dios está con nosotros, principalmente Jesús, quien se identifique con nosotros porque ha experimentado las mismas cosas que nosotros. El escritor de los Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 15 al 16, dice de la siguiente manera, Hebreos 4, 15 al 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenemos, dice el texto en el versículo 15, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de qué cosas, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Es decir, Jesús era un hombre, un ser humano débil, igual a nosotros, pero decidió confiar en Dios. Y el escritor a los hebreos nos anima precisamente a hacer lo mismo, a confiar en el Señor, a confiar en Dios. Entonces, hermanos, seamos como Jesús, aprendamos a confiar en Él, sin importar las circunstancias que se nos presenten. No cedamos a la tentación para pecar contra Dios. Cristo se identifica con nosotros y nos quiere ayudar en nuestras luchas y en toda tentación que nosotros podamos tener y en el pecado mismo. Jesús quiere ayudarnos. Quedémonos con este pensamiento entonces que encontramos en el Evangelio, en la primera carta de Juan, del apóstol Juan. Si el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, y que sea a través de este evangelio que podamos aprender eso. Que el Señor les bendiga a todos.